Nadie lo sabía, pero Susana lloraba casi todos los días en el baño del fondo del restaurante. No fue drama, ni debilidad, era solo cansancio, cansada de levantarse antes del amanecer, de coger 2 autobuses, de fregar suelos mientras escuchaba órdenes groseras y miradas que la trataban como si fuera invisible. Ella hizo todo con cuidado, incluso sin que nadie lo notara. Llevaba una pequeña libreta en el bolsillo donde anotaba palabras nuevas en inglés, recetas que escuchaba de lejos y le venían entre turnos. Tenía 23 años y había tenido un sueño que aún no podía explicar bien, pero que latía dentro de su pecho como una urgencia que no la dejaba desistir. Era como si algo en lo más profundo le dijera que ella no había venido a este mundo solo para aceptar lo poco que le daban. Esa noche, el restaurante era diferente. Un evento de gala había hecho que todo fuera más agitado de lo habitual, y ella se quedó despierta hasta tarde limpiando los pasillos y recogiendo vasos olvidados. Cuando terminó, ya era pasada la medianoche. Fue entonces cuando vio que la puerta de la oficina del propietario estaba entreabierta. La curiosidad llegó antes que el miedo, y con ella llegó. El ambiente era de otro mundo, muebles de madera oscura, olor a perfume caro, una estantería llena de libros y premios, fotos enmarcadas. Susana miraba todo con una mezcla de fascinación y extrañeza. Ella no quería nada, solo entender cómo era la vida para alguien que parecía tan lejano a la suya. Estaba a punto de irme cuando la voz firme de Rubén, el dueño, cortó el silencio como una cuchilla. ¿Qué haces aquí? El susto le congeló las piernas. Ella intentó explicarlo, pero nada de lo que dijo parecía suficiente. Rubén no era conocido por su paciencia. La presencia de Susana en su habitación, sin autorización, después de un acontecimiento importante, sacó lo peor de él. Llamó al gerente y le pidió que revisaran su mochila allí mismo, en el pasillo, frente a 2 camareros que aún estaban cerca. Susana intentó detenerla diciéndole que no había pescado nada, pero nadie quiso escucharla. La vergüenza fue brutal. Sintió que le ardían los ojos, pero contuvo las lágrimas. Estaba acostumbrada a tener que defenderse por cosas que nunca hizo, pero nada preparó a nadie para lo que Rubén encontró. Entre los objetos sencillos que había en la mochila, una merienda envuelta, un cepillo de pelo, el cuaderno, había una carpeta de plástico con algunos papeles del orfanato, y allí, una copia amarillenta de un viejo disco, con un nombre que conocía bien, un nombre de familia. Sí mismo, el silencio que siguió fue incómodo. Rubén, pálido, pidió a todos que se fueran. Sostuvo el documento como si fuera una pieza de un rompecabezas que nunca pensó que existiera. Susana, aún sin comprender el motivo de la confusión, se quedó quieta, tratando de descifrar su expresión. Solo después de unos minutos le preguntó, en voz baja y temblorosa, de dónde había sacado ese papel. Lo llevé conmigo del orfanato. Me lo dieron cuando cumplí 18 años, respondió ella, sin entender la relevancia. Fue entonces cuando se incorporó, pasándose las manos por la cara, y dijo casi en un susurro, «Eres mi hermana». Ella se rió nerviosamente, pensando que era otra forma de humillación, pero no fue así. En ese instante, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Susana se quedó quieta, sin saber si reír o gritar. La cabeza daba vueltas. «Hermana, ¿eso fue en serio?». Intentó recordar alguna pista, algún indicio a lo largo de su vida que pudiera hacer que todo esto tuviera sentido, pero no había nada, solo recuerdos vagos de un refugio abarrotado, cuidadores cambiando turnos y un apellido familiar que nunca significó mucho. Rubén, por el contrario, parecía como si le hubiera caído un rayo. Empezó a hablar cosas incoherentes sobre sus padres, sobre un momento difícil, sobre una decisión que no era suya, como si intentara justificar algo que ni siquiera sabía exactamente. Susana en ese momento lo único que quería era salir de allí. Me sentía avergonzada, enojada y confundida, todo a la vez. Cogió su mochila, dijo que no la necesitaba y se fue sin mirar atrás. Pero lo que se dijo en aquella habitación se le quedó pegado como una mancha. Al día siguiente no pudo levantarse, faltó al trabajo por primera vez en 2 años.
Pasó todo el día sentada en el sofá de la pensión donde vivía, con el documento en las manos, releyendo cada línea, intentando entenderlo. En realidad, y si fuera verdad, ¿por qué nunca lo dijeron? ¿Por qué Rubén nunca lo supo? Y más aún, ¿por qué ahora? Fue una avalancha de preguntas sin respuesta. En el fondo, quería creer que todo era un malentendido. Ser hermana de alguien como Rubén parecía una broma del destino, pero al mismo tiempo, algo en toda esa confusión despertó algo dentro de ella, una parte olvidada, un espacio vacío que ella siempre intentó hacer como si no existiera. Rubén tampoco durmió esa noche. Revisó álbumes viejos, documentos, familiares y llamó a su madre, quien tardó un poco en responder, pero lo hizo. La conversación fue tensa, llena de pausas y disculpas veladas. Sí, era cierto, cuando tenía 8 años, sus padres enfrentaron una grave crisis financiera. La madre enfermó, el padre perdió su trabajo y la bebé, que en ese momento ni siquiera tenía nombre registrado, fue abandonada en un albergue con la promesa de que un día volverían a buscarla. Pero ese día nunca llegó. Rubén, el hijo mayor, se libró de la historia, creció pensando que era hijo único. Esa revelación le hizo ver a sus propios padres como extraños, como si lo que sostenía la historia de la familia se hubiera derrumbado de un momento a otro. Al día siguiente, se presentó en el restaurante antes de la apertura. Preguntó por Susana, pero ella aún no había regresado. Le dejó una nota al gerente, disculpándose y sugiriendo que se encontraran afuera, en un lugar neutral, cuando ella quisiera. Susana solo apareció días después, todavía con expresión cerrada, pero dispuesto a escuchar. Quedaron en encontrarse en una plaza cercana a la estación, sin ningún tipo de fanfarria. El encuentro fue extraño. Habló demasiado, intentando llenar años de silencio con explicaciones apresuradas. Ella, tranquila, solo miraba. La ira todavía estaba allí, pero también había algo que ella misma no podía explicar. Un sentimiento que crecía con cada palabra que decía. Aún no era aceptación, era solo un deseo de entender. Las semanas siguientes fueron de pasos cortos, algo torcidos, pero constantes. Rubén comenzó a enviarle mensajes cortos, preguntándole cómo estaba, enviándole enlaces a canciones que le gustaban o fotos antiguas que encontraba. Susana tardó en responder. A veces lo ignoraba, a veces decía un seco gracias, pero lo leo todo. Recordaba cada detalle como si estuviera reconstruyendo un rompecabezas cuya existencia desconocía. Poco a poco se fueron abriendo pequeños huecos. Aceptó una invitación para tomar un café después del trabajo, luego otro más, hasta que sin darse cuenta empezaron a verse cada semana. Todavía no hablaban de familia, ni tampoco tocaban el tema de la infancia perdida, pero construyeron, incluso en silencio, un puente, frágil, pero en pie. Fue durante una de esas conversaciones, sentada en un banco del parque con café en un vaso de plástico, que Susana finalmente preguntó por sus padres. No fue fácil escucharlo. Rubén dijo que su madre lloraba todos los días desde la revelación, pero no sabía cómo acercarse a ella. Dijo que su padre apenas hablaba del tema. ¿Creen que nunca lo perdonarás?, dijo. Susana respiró profundamente. ¿Perdonar? Parecía demasiado grande, fuera de nuestro alcance. Pasó toda su vida sintiéndose rechazada, sin nombre, sin historia. Era difícil pensar en el perdón cuando lo que dolía era el sentimiento de haber sido borrado, pero al mismo tiempo, allí estaba ella, sentada con un hermano que no tenía idea de lo que había sucedido, pero que intentaba, a su manera, arreglar lo que podía, y la afectó más de lo que quería admitir. La primera vez que Susana aceptó ver a sus padres fue una tarde nublada de domingo. Rubén no insistió mucho, solo dijo que estarían en casa, esperando, si ella quería. Y ella quería, no sabía por qué, pero quería hacerlo. Ella caminó lentamente hacia la dirección que él le había enviado, con el estómago revuelto y el corazón acelerado. Cuando llegó, su madre ya estaba en la puerta. Los ojos estaban hinchados, las manos temblaban. El padre, más atrás, no podía mirarla. Nadie sabía qué decir. Susana no lloró, ni siquiera gritó. Ella simplemente se quedó allí, mirando esos dos rostros envejecidos, tratando de ver algo de familiaridad.
La madre intentó acercarse, dijo su nombre como pidiendo permiso, pero Susana dio un paso atrás. No era el momento todavía. Entraron y tomaron café en silencio. El ambiente era tenso, pero no hostil. Hubo dolor, pero también un intento, aunque torcido, de reconectar lo que el tiempo y el silencio habían roto. Después de esa visita, las cosas no mejoraron más. De lo contrario, volvieron a inundarme recuerdos difíciles, ataques de llanto en mitad de la noche, ira acumulada que se desbordaba en momentos inesperados. Susana empezó terapia. Rubén ayudó con el costo de las sesiones, sin que ella se lo pidiera, y ella aceptó, aunque era un poco incómodo, no por orgullo, sino por miedo a la dependencia. Aún así, fue en esta etapa que empezó a comprender que el pasado no cambiaría, pero que ella podría decidir qué hacer con él. A partir de ese momento, la terapeuta la ayudó a poner nombre a las cosas que siempre había sentido pero nunca supo cómo decir. Abandono, pertenencia, identidad. Fue difícil, pero liberador. Por primera vez, sentí que tenía la posibilidad de elegir lo que vendría después, y eso ya era más de lo que tenía en toda su vida. Con el tiempo, Susana volvió a sonreír con más ligereza, aunque a veces todavía le dolía por dentro. En el restaurante, las cosas también han cambiado. Rubén se esforzó por promocionarla, no por lástima, sino porque reconocía su valor. Al principio se mostró reacia, pensando que era solo un intento de compensar el pasado, pero terminó aceptando. Ahora, coordinaba el equipo de limpieza y tenía voz en las reuniones. Sus compañeros empezaron a verla de otra manera, pero lo que más importaba era cómo empezó a verse ella misma. Ya no caminaba con la cabeza gacha, ya no se disculpaba por existir. Por primera vez, sintió que era parte de algo, incluso si ese algo todavía estaba en construcción. La relación con sus padres se mantuvo delicada, pero presente. Susana todavía mantenía su distancia emocional, pero ya no sentía la necesidad de huir. Aceptaba invitaciones para los almuerzos de los domingos, a veces llevaba un postre. No hablaban a menudo del pasado, pero siempre estaba ahí, flotando. Y quizá así fue. Algunas heridas no cicatrizan completamente, pero con el tiempo dejan de sangrar. Rubén, a su vez, se convirtió en una presencia constante, hermano, amigo, casi un refugio seguro. A veces discutían, estaban enfrentados, como pasa entre personas que realmente se preocupan unas por otras, pero la conexión que crearon, incluso en medio del caos, fue sólida, y eso, para Susana, fue un nuevo comienzo que nunca imaginó que tendría. Fue durante una reunión en un restaurante, meses después, que Susana se dio cuenta de cuánto había cambiado. Estaba rodeada de gente que antes apenas había notado su presencia, ahora reían con ella, le preguntaban su opinión, admiraban su postura firme y tranquila. Rubén la observaba desde lejos, con un orgullo silencioso que no necesitaba ser dicho. Sintió que, a pesar de las cicatrices, algo dentro de ella se había reorganizado. Ella ya no era aquella niña invisible del orfanato, ni la empleada que ante todo bajaba la cabeza. Fue una mujer que pasó por un shock, enfrentó verdades difíciles y eligió seguir adelante con dignidad. No olvidar lo que pasó, pero no dejar que eso definiera quién era ella. Esa noche, al llegar a casa, Susana volvió a abrir el viejo cuaderno donde anotaba sus ideas. Había dejado de escribir hacía meses cuando todo se vino abajo, pero ahora, por primera vez, sintió ganas de volver. Allí escribió, con letra firme, «Tengo una historia», y no empezó con el abandono. Cerró el cuaderno con una pequeña pero genuina sonrisa. Sentí que, incluso con todas las cicatrices, había recuperado algo esencial, el derecho a pertenecer, a ser escuchada, a construir mi propio camino, y nadie más podría quitarle eso. Años después, Susana todavía recuerda con claridad el día en que todo cambió, no por el dolor, aunque dejó marcas, sino porque fue en ese momento que dejó de aceptar vivir al margen de su propia historia. Cuando piensas en la escena de la mochila, siendo revisada, ya no sientes vergüenza, siente la fuerza. Fue allí, en medio de la vergüenza, que emergió una verdad que trastocó su vida, pero también le abrió una puerta que jamás hubiera imaginado. Si no la hubieran acusado injustamente,
tal vez nunca habría descubierto quién era en realidad. Es extraño pensar en ello, sin emocionarse. A veces la vida gira la llave en el momento menos esperado, con las manos más ásperas. Hoy en día, Susana continúa trabajando en el restaurante, pero también estudia por las noches. Está haciendo un curso de negocios y quiere abrir su propio negocio en el futuro. Ella todavía va a terapia y tiene cerca su cuaderno, ahora lleno de planes, recetas, sueños. La relación con los padres todavía está en proceso, pero existe y es real. Rubén se ha convertido en más que un hermano, es alguien con quien comparte su vida, sin exigencias, solo presencia. Cuando miras hacia atrás no sientes enojo, estás orgulloso del camino que has recorrido, de las decisiones que has tomado, de las piezas que has unido pacientemente, porque a pesar de todo, Susana sabe que fue ese día difícil, en ese pasillo estrecho e injusto, que realmente comenzó a vivir.